dicen nuestros pastores, Parashat Yitro, una hermosa parashá donde se nos habla acerca del suceso más importante en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es el momento en el que Dios se va a revelar públicamente a una nación. Todas las religiones, a excepción de la fe del pueblo de Israel, carecen de evidencia pública respecto de la revelación divina. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, al caso del movimiento sectario sin denostar, sino que simplemente sectario porque son una organización, en ese sentido lo digo, como por ejemplo el movimiento de los mormones, ¿no es cierto? Quienes dicen que su fundador, Joseph Smith, vio o fue visitado por un ángel que le encargó ciertas palabras como una revelación divina. Luego él fundó este movimiento, esta organización, y en pos de esa organización ellos fueron conducidos por la revelación individual de un hombre. Ahí tenemos también otros movimientos. La mayoría de las sectas eh, que finalmente causan un daño, que son nocivas, tienen esta característica. Los líderes tienen una experiencia individual con cierta realidad divina, entre comillas, ¿no es cierto? La aparición de un ángel, un sueño, etcétera. Mahoma, por ejemplo, también, ¿no es cierto?, dice que él tuvo una revelación de Dios y después de eso él fundó el Islam, ¿no es cierto? De ahí viene el Corán, etcétera, y lo que hoy día conocemos como el Islam, una de las religiones más poderosas en el mundo. Y así un montón de sectas han sido creadas por la revelación individual. Nadie puede evidenciar, nadie puede decir que lo que tal profeta vivió o experimentó realmente fue así. Tenemos solamente la experiencia del profeta. El profeta dice que lo vivió y luego todos le creen y lo siguen. Pero el pueblo de Israel recibió una revelación nacional. El Eterno se le reveló públicamente a toda una nación. De hecho, Él mostró su gloria ante los ojos de la humanidad en ese suceso. Por eso es que el monte Sinai, ¿cierto? Este suceso es el momento en el que Dios se revela visible, audiblemente. La Torá llega a decir, en esta parashá, que los hijos de Israel vieron las palabras. No solamente escucharon, sino que vieron las palabras. O sea, vieron las ondas del sonido de las palabras divinas y esto a ellos les atemorizó. O sea, hay una evidencia, ellos experimentaron como nación la revelación divina. Y es por eso que la Torá es verdad. Y es por eso que la fe del pueblo de Israel es el camino para acercarse a Dios. Dios va aquí a entregar los fundamentos de la moral, del comportamiento, de la ética, no solo para Am Israel, sino que también para el mundo entero. De estas 10 palabras, de estas 10 enunciaciones, vamos a tomar nosotros el fundamento para la relación del hombre con Dios y para la relación del hombre con su prójimo. ¿Ok? Las cinco primeras tablas contienen los primeros 5 mandamientos en relación a Hashem y los 5 preceptos que están en las segundas tablas contienen los 5 preceptos que tienen relación con la conducta entre el hombre y su prójimo. Entonces, la primera tabla contiene los 5 preceptos en relación del hombre con Dios y la segunda tabla contiene los 5 preceptos de la relación del hombre con su prójimo. Por lo tanto, lo que va a suceder aquí es absolutamente relevante para la historia de la humanidad. Y por lo tanto, cuando nos acercamos a esta para allá, podemos descubrir en ella la manera en la que el hombre se va a convertir a Dios. O sea, aquí podemos descubrir cómo es el proceso de la conversión. Y de eso vamos a hablar hoy día. ¿Cómo es el proceso de la conversión? La pregunta que nos debemos hacer es,
nosotros, los que estamos aquí, somos personas que realmente se han convertido a Dios. ¿Cuál es nuestro nivel de conversión? ¿En qué punto nos encontramos? Vamos a ver hoy día, según nos dé el tiempo, cómo es que en la Tanaj hay dos personas que son los símbolos de la conversión. ¿Cuáles son estas dos personas? Yitro, según el judaísmo, según nuestro Jajamim. Yitro es la primera persona gentil, ¿no es cierto?, que viene de las naciones y que asume un compromiso tal con Dios y con la Torá, por lo tanto se le considera un ger, un extranjero que se convierte a las palabras de la Torá. ¿Ok? Ahora, cosa curiosa que el texto nos diga algunas cosas que son interesantes, que ya las vamos a ver ahora respecto de Yitro, pero por lo menos nuestros jajamín sí consideran que Yitro se hizo conversión a la Torá, ¿ok? Por lo menos a los principios más importantes de la Torá. De hecho, la palabra, para que ustedes sepan, entre paréntesis, la frase Baruch Hashem, todos decimos Baruch Hashem, ¿no es cierto? Todos decimos bendito sea el nombre del Eterno. La expresión Baruch Hashem es una expresión que nace de la boca de un ger, de un extranjero, en este caso, de la boca de Yitro. Yitro es el que dice Baruch Hashem. Esto está aquí en la parasha Yitro. Él es la persona, ¿no es cierto?, que bendice el nombre de Hashem. De ahí en adelante se toma esta expresión cada vez que queremos bendecir al Eterno, decimos Baruch Hashem. Pero un no judío, ¿no es cierto? Un ger es quien instaura este fundamento en la práctica de la adoración. Entonces, la Torah nos dice, Vaishma Yitro, Cohen Midian, Jotem Moshe et Kol Asher, Asa Elohim, Le Moshe Ule Israel Amo, Ki Otzi Adonai et Israel mi Mitzrayim. Y escuchó Yitro, Cohen de Midian, suegro de Moisés, et Kol Asher, todo lo que Hashem Azá hizo al pueblo de Israel cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Fíjense la importancia de esto. Primero, que Yitro va a oír. O sea, lo primero que necesitamos, todos nosotros los que estamos acá, para mejorar nuestra conversión a Dios y a la Torá, lo primero que necesitamos urgentemente es aprender a oír, aprender a escuchar. Vaishma, de la palabra Shema. Aprender a escuchar a otros que llevan más tiempo que nosotros, que tienen más Torah que nosotros, que tienen mucho más conocimiento que nosotros, que tienen más cercanía con Dios que nosotros y que han practicado la Torah por muchos años más que nosotros. Hay que aprender a escuchar. Un detalle importante que tenemos nosotros como movimiento de creyentes en Yeshua, el Mashiach, que se han adherido a la fe del pueblo hebreo, un gran detalle, un defecto de nuestro movimiento, es que no sabemos escucharnos. No sabemos escuchar a quienes nos representan, a quienes nos enseñan. Es más, despreciamos la enseñanza y despreciamos escuchar. Tenemos una actitud apática frente a quienes nos educan. Estoy hablando primero respecto de quienes nos educan en estas plataformas o en nuestras Keilot. Esa actitud apática no permite el crecimiento ni el desarrollo de la comunidad, porque siempre nos mantiene en una actitud infantil e inmadura de poco crecimiento. Esto es notorio. Las personas rehúsan oír a tales personas. A él lo escucho y a él no. No tenemos la capacidad de escucharnos todos.
de ver nuestras apreciaciones y nuestros puntos de vista y de encontrar el punto bueno en cada maestro, en cada pastor que nos educa. Habla un poco de humildad, pero al mismo tiempo habla de esta cosa infantil que tenemos todos en cierta medida de nuestra vida, que creemos que lo sabemos todo. O sea, que creemos que sabemos cómo podemos servir a Dios y por lo tanto no necesitamos que venga alguien a educarnos. La Torá nos muestra que para convertirse a Dios, primero Baishma, Yitro escuchó. ¿Qué fue lo que escuchó? Cómo Dios tuvo compasión de Israel y lo sacó de la tierra de Egipto. Esto se suena simple, pero no es simple. ¿Por qué no es simple? Porque el hecho de que Dios haya sacado a Israel de Egipto incluye un contenido de enseñanza que hay que escarbar para que esto pueda tener un impacto en el corazón de la persona. Lamentablemente no es nuestro tema, pero la Torá hace énfasis en eso, en lo que Yitro escuchó respecto de lo que Dios hizo con los hijos de Israel al salir de Egipto. Ese es el énfasis. Quiere decir que ahí hay una enseñanza. Si escarbáramos en lo que Dios hizo, aprenderíamos y podríamos convertirnos a Dios. ¿Ok? Ese es el énfasis que nos trae la Torá. Ahora, la Torá, el judaísmo, por decirlo también de algún modo, nos enseña que el hombre, por naturaleza, tiene una tendencia hacia el mal. Cuando el hombre peca, el hombre se enferma. Y su enfermedad es una enfermedad espiritual que lo inunda. Es como dice el Midrash, justamente en Parashá Yitro, cita el Midrash diciendo que es como un hombre que se cae de un tejado, se golpea en múltiples partes de su cuerpo, que queda bien morado, bien machucado, con múltiples contusiones y heridas en todas las partes de su cuerpo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando eso ocurre? Llevamos a la persona que tuvo el accidente ante el médico, ante el doctor. Pero resulta que como sufrió tantas dolencias y tantas heridas y contusiones graves después de haber caído de manera fuerte desde mucha altura, resulta que un solo doctor no basta para esta persona. Hay que llamar a especialistas que lo puedan atender. Es decir, quien ve los daños que se ocasionó en su estómago, en sus partes internas. Hay quien ve los daños que se ocasionó en su cuerpo, en sus huesos. Hay quien ve los daños que se ocasionó en su rostro, en su mirada, en su audición, en su olfato, etc. No todos los doctores ven todo el cuerpo. Hay distintos doctores para una determinada cosa. Sin embargo, nuestros jajamim nos enseñan que no es así con el Eterno, que el Eterno es médico de médicos y que Él es doctor de doctores y que Él tiene una manera de hacer que nosotros podamos lograr la conversión. ¿Por qué? Porque el hombre en un estado enfermo necesita ser sanado para convertirse en otra cosa. Entonces nuestro jajamín y la Torá nos muestra que la manera en que el hombre puede convertirse a Dios y salir de esta enfermedad múltiple es por medio del oído, es por medio de Baishma, de escuchar. Cuando la persona logra oír las palabras de Dios y estas palabras penetran en su corazón, esa palabra es el remedio que hace que el enfermo pueda sanar. Pero esto no es tampoco automático. Esto es un proceso. Mientras las personas escuchan palabra de Hashem, como está escrito ahí en el profeta Jeremías, oíd la palabra de Hashem, casa de Jacob y todas las familias de Israel. Aquí el profeta reprende a Israel por su pecado y para introducir la reprensión el profeta dice, oigan la palabra de Hashem, porque la palabra en sí misma es un remedio.
un remedio para el ser humano, un remedio para la persona. No se necesitan múltiples médicos, solo se necesita la palabra de Dios. Ahora, fíjense que esto es así. Nosotros vemos que la sola palabra de Dios puede sanar a un hombre y convertirlo en otra cosa. Así como el abandono de la Torá, así como dice el Sidur, hijos míos, no abandonéis mi Torá, ¿no es cierto? El abandono de la Torá provoca que la persona se enferme y comience en un proceso de desnutrición espiritual. Se enfermas, no sé si existe la palabra desnutre, ¿existe? ¿Sí? Bien, se desnutre espiritualmente por dejar de oír la palabra de Hashem, se separa de la Torá por no estudiarla, por no escucharla y por no practicarla. Esto es un proceso de enfermedad, de retroceso. Asimismo, una persona que ha estado lejos de las palabras de Hashem está en oscuridad, enferma y necesita ser curada. Vemos nosotros que las personas que han encontrado al Mesías en otras religiones, en otros credos, como nosotros mismos en algún momento estuvimos también en el cristianismo, vemos que las personas que vinieron y que creyeron a la palabra de Dios fueron cambiadas por oír la palabra, por escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? El punto es que muchos de estos procesos de conversión a Dios no han sido del todo exitosos. ¿Por qué? O porque el alimento que se les dio a estas personas fue un alimento no procesado, no fue dado en su época, las personas no eran capaces de recibirlo, no fue dosificado. Dele usted a un niño, un bebé que acaba de nacer con 8 días, un plato de porotos. ¿Qué va a hacer? Lo va a matar. El niño necesita leche, ¿no es cierto? Necesita dosificar lo que recibe. Y también los adolescentes que están en proceso de crecimiento ya no necesitan leche, necesitan comida un poco más fuerte y abundante que les permita crecer, que les permita entender, concientizar hacia dónde van, qué es lo que requieren. Y ahí también el problema muchas veces de las iglesias que no tienen personas preparadas, pastores y maestros preparados, que puedan dar el alimento a su tiempo. Eso lo enseñó Yeshua. Bienaventurado el siervo fiel, que le da comida a sus siervos a su tiempo. Es decir, gente que se haya preparado en la palabra para poder educar a las personas. Eso provoca conversión y crecimiento. Fíjense ustedes, síganme la idea. ¿Cómo es que las palabras de Hashem, en su medida, en su tiempo adecuado, provocan en el corazón de la persona conversión, crecimiento? Y el abandono de estas palabras provocan enfermedad, ¿no es cierto? Y el sentido contrario de lo que estamos diciendo. Entonces, nuestros jajamí nos han enseñado que escuchar las palabras de Dios, entre paréntesis, las personas que han venido de un mundo delictual, de un mundo terrible, han podido venir a los pies del Mesías por medio de la fe, porque tuvieron fe en la palabra de Hashem, y muchos de ellos han cambiado sus vidas. Pero lamentablemente, en un porcentaje alto, muchas veces pasa que gran porcentaje de las personas que vienen de estas gran tiniebla, de estas experiencias muy complicadas, ¿no es cierto?, abandonan muchas veces el camino. ¿Por qué? Porque no tuvieron el alimento que necesitaban para poder sostenerlos. ¿Me siguen, no? Entonces, el problema, claro, podemos responsabilizar a las personas por sus decisiones, es cierto, pero también hay una responsabilidad de quien educa a la oveja, lo que le da, como incluso el pastor, el maestro, quien sea, se educa a sí mismo para luego educar a sus ovejas, para que las ovejas puedan concientizar qué hacer y para que puedan temer de no transgredir y finalmente abandonar el camino. Bueno, ese es un tema para introducirnos a este otro. Fíjense que nuestros jajamí nos dicen que escuchar las palabras de Dios que enseñan los médicos del alma, es decir, nuestros sabios,
son el remedio fundamental para tener un alma sana y una vida espiritual. Ahora, el Orjot Tzadikin, en la Akdamá, en la introducción de esta obra, nos enseña algo muy interesante, y es esto. Al igual que los dolores y las molestias son padecimientos del cuerpo, cuando a usted le duele, yo ando con un dolor acá en el hombro porque se me ocurrió hacer ejercicios y no elongué y me duele mucho. Y a veces uno anda con dolores de estómago y uno anda a veces con dolores de rodillas. Todas estas cosas son evidencias de un dolor del cuerpo, de un malestar físico. Así como hay dolores del cuerpo y estos se evidencian por signos físicos, obviamente, así también nos enseña nuestro Jajamín que el alma tiene enfermedades que se evidencian, que son evidentes, son notorias, como por medio de las malas cualidades, los malos atributos que tenemos nosotros. Por ejemplo, si yo soy una persona, Hasbe Shalom, que todo el día estoy, todo el día, no quiero decir que no lo estoy, por si acaso, porque muchas veces lo estoy, ¿no es cierto? Como cuando en Marvel hay la película de los Vengadores, eh, todos están esperando para que Hulk, que no me acuerdo cómo se llama el doctor, Bruce Banner, se convierta en Hulk. Y todos esperan que se convierta, no se convierte nunca, ¿no es cierto? Y le pegan para que se enoje. Y Bruce dice ahí que el secreto es que él siempre está enojado. ¿No es cierto? Siempre está enojado, entonces se convirtió en Hulk de un instante a otro. Y no es que yo estoy siempre enojado, pero muchas veces me enojo. Ahora, la enfermedad sería que todo el tiempo esté enojado. Y hay personas que viven así, están todo el tiempo enojadas, todo el tiempo amargas, todo el tiempo molestas. Cuando vemos que hay atributos malos que gobiernan a la persona, eso es evidencia de que esta persona está enferma. ¿Me entienden? Así como hay evidencia del dolor físico, hay evidencia de una enfermedad del alma. Si hay una persona que habla mal todo el tiempo de otros, ten cuidado de juntarte con esa persona, de escuchar a esa persona, porque esa persona está enferma. Tiene una enfermedad espiritual. Los malos atributos, las malas cualidades son una evidencia clara de la enfermedad del alma. Todos los malos atributos, por ejemplo, la arrogancia, esta persona es arrogante, actúa arrogantemente, no quiere decir que no tiene momentos de arrogancia, como todos nosotros lamentablemente tenemos en nuestra vida momentos de arrogancia. El trabajo es obtener la humildad, ¿no es cierto? Pero hay una persona que vive siendo arrogante, su constante es la arrogancia, su estilo de vida es la arrogancia, bueno, esa persona está enferma, enfermedad espiritual, que se llama arrogancia. Y así un montón de otros atributos negativos, como estar todo el tiempo enojado, ¿qué más podría ser? Estar todo el tiempo triste, muy bien, David. Ese es otro mal atributo, como si fuera normal estar triste. Hay gente que hace una especie de apología de la tristeza y la victimización de su trágica vida, ¿no es cierto? Es casi una obra teatral a diario cuando la persona defiende su estado de tristeza. Mira lo difícil que es mi vida, mira todo lo que me ha pasado, etcétera, etcétera. Eso es también evidencia de que la persona está enferma. Nos enseña nuestro Jajamín que pasa lo siguiente con esto. Que los enfermos deben venir a los médicos del alma. ¿Quiénes son los médicos del alma? Los que enseñan la palabra de Hashem con la cual se pueden curar las personas. Y pasa lo siguiente cuando pasa o sucede este proceso. Por eso es importante oír, es importante escuchar. Pasa lo siguiente. Dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 5:20, dice: hay de los que llaman al mal bien y bien al mal, que cambian la oscuridad en luz y la luz en oscuridad. Y mira cómo termina aquí el profeta para explicarnos bien de lo que está hablando. Dice, que tornan lo dulce, lo tornan en amargo,
y lo amargo lo tornan dulce. ¿Le ha pasado a usted cuando usted estaba bien resfriado, cuando era niño, ¿cierto? Y la mamá venía a darle un remedio. Y usted estaba resfriado, bien, bien resfriado. Y venía la mamá con un remedio y usted lo tomaba y el remedio a usted le parecía amargo. Y es porque usted está enfermo. Aquí pasa lo mismo. Cuando una persona está mal del alma, las palabras de la Torá le saben amargas. No, no le son gratas. Y ahí es cuando entra la actitud despreciable y apática. Por eso pensemos, yo comencé preguntando, ¿en qué momento, en qué etapa de nuestra conversión estamos? ¿Nosotros realmente estamos convertidos a Hashem y a la Torá? ¿O todavía las palabras que salen de la boca de un maestro, de la boca de un pastor, como dice el libro de Eclesiastés, las palabras de los maestros son como clavos hincados? Cuando salen las palabras de la Torá, ¿qué provocan en ti estas palabras? ¿Molestia? ¿Rechazo? ¿Estás enojado conmigo? Porque claro, fíjate que esto es lo que provoca, yo también he estado en esa posición. He estado en la posición de escuchar al pastor, al maestro, a quien sea, desde la posición de una persona enferma. Y la persona se toma personal lo que dice el maestro, el rabino, el pastor, quien sea, se toma personal debido a su enfermedad espiritual, piensa que este varón, hermano, quien sea, lo está atacando. Pero la verdad es que la persona no se da cuenta, es que está enferma. Y por eso las palabras de la Torá le saben mal. El proceso de su conversión en ese momento está stand-by. Porque para poder comenzar a convertirnos a Dios, primero hay que saber escuchar. Vaishma. Así también, cuando la persona está sana, puede claramente saber cuando lo que oye son palabras del Eterno y no les saben mal, sino que logran un asiento en su corazón, logran una cabida en su interior y pueden conectar con estas palabras y estas palabras lo edifican, les son vida, les son saludables y representan un motor para su crecimiento, un motor de vida, una benzina, ¿no es cierto? Un combustible para crecer. Debemos entonces cuidarnos de estar nosotros en esta condición apática hacia el servicio de Dios, hacia las palabras de la Torá y hacia todo lo relacionado. Ustedes van a fijarse que dentro de las comunidades y dentro de las iglesias, dentro de las keilot, donde sea, siempre hay personas que tienen una actitud apática contra lo que se hace. Una actitud apática. ¿Qué quiere decir apático? Que no congenio con esto. No le gustan las canciones. No le gusta orar. Si hay una canción que le gusta, tampoco la canta. No le gusta el pastor. No le gusta el maestro. No le gustan los hermanos. Una actitud, no le gusta el servicio. Si cantan, cantan mucho. Si no cantan, cantan poco. Y todo es un problema porque hay una relación apática. No, yo no estoy diciendo que no hayan cosas que no se puedan mejorar dentro de los servicios. Ojo que sí, ¿cierto? Sobre todo al hermano que toca guitarra y canta. Pero tiene que ser equilibrado, ¿no es cierto? Y no tiene que transformarse en esto en una apatía constante contra las palabras de la Torá. Miren, hay cosas que no entiendo, de verdad. Cosas que no entiendo. Como por ejemplo, que no participemos todos de un servicio. Esas son cosas que yo encuentro que son producto de la apatía. Si tú formas parte de una comunidad y tú no participas dentro del servicio, eso es porque a ti te incomoda, eres apático a lo que se hace, no te gusta. Eso habla de una enfermedad espiritual. Y ahí falta madurez para reconocer que sí se está enfermo. De hecho, cuando uno va al doctor, cuando logras ver los síntomas en ti
y aceptas tu enfermedad, ahí tú vas al doctor y le pides que por favor te ayude y te sane. Entonces, necesitamos la humildad para poder reconocer en nosotros signos de enfermedad espiritual, signos de apatía y corregir estas. Puede ser un resfrío chico, puede ser una enfermedad pequeña, pero también puede ser un cáncer. Entonces tenemos que aprender a ver cuáles son las enfermedades eventuales que pudiésemos tener nosotros y que están deteniendo nuestra manera de baishma, de oír, de escuchar lo que Dios hizo cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Acuérdense que ahí hay una enseñanza en ese primer versículo. Sí, habría que aclarar qué es participar de un servicio. Bueno, en esta metodología en la que estamos, en la que nos encontramos, participar de un servicio podría ser participar activamente de un servicio, dentro de las posibilidades que nos proporciona la plataforma, como por ejemplo mi suegro, mi hermana Edith, lo están haciendo en este momento de manera activa, ¿cierto? Con su cámara prendida, escuchando atentamente. Yo admiro a los hermanos porque sé que es muy difícil. Veo a los hermanos detrás de la pantalla, cantando, levantando sus palmas, participan activamente. De vez en cuando, a veces uno no está porque tiene algún detalle. Pero me llama la atención cuando no hay una participación constante, activa, ya sea en esta plataforma, pero también lo digo de manera presencial para quienes nos reunimos. Yo, al igual que el pastor, llevo años de circo en esto. Y yo he sido parte del problema, pero también he sido parte de la solución otras veces. Yo he tenido actitudes apáticas al servicio de Dios. No he querido estar cuando tal persona enseña o cuando tal persona ministra. También he tenido actitudes de enfermo. Esto lo digo porque esto es así. Esto funciona así. Somos seres humanos. Y esas son cosas que tenemos que mejorar y cambiar. Reconocer nuestra enfermedad para que Dios nos pueda sanar. Y para eso necesitamos las palabras de Hashem, oír atentamente, para que Dios nos pueda decir, mira, en esto estás mal, hijo. Estás deteniendo tu proceso y tu crecimiento de conversión. Tienes que aprender a mejorar esto. Amén. Baruch Hashem. Sigamos. Entonces, fíjate lo que dice Mishle respecto de los apáticos, que abandonan las sendas de la rectitud para andar en los caminos de la tiniebla. O sea, hay una senda, una manera de caminar, una manera de enfrentarse a la Torá, que es una senda, es un camino de aprendizaje. Pero estos apáticos abandonan esta senda, no quieren proseguir en ella. Los insensatos, dice Mishle 1.7, desprecian la sabiduría y la disciplina. La desprecian, la miran en menos, no la valoran. ¿Cuál es la curación? Que consulten con los sabios las palabras de Hashem, ya que ellos curan las almas por medio de las palabras de Hashem, curan los padecimientos del alma con sus enseñanzas hasta que regresen el buen camino. Ahora, fíjense lo que nos trae esta parashá. Aquí se pone más interesante el tema, porque la parashá de esta semana, en cierta medida, no digo que esto sea así, pero en cierta medida nos da para este tema, y es que no sabemos si realmente Yitro tuvo una conversión absoluta. ¿Por qué? Porque el versículo 27 del capítulo 18, si bien Yitro exalta a Dios, dice bendito sea Hashem por todo lo que él hizo, lo reconoce, dice ahora veo que no hay ningún otro Dios como Hashem, solo Hashem es Dios, ¿no es cierto? En ese sentido Yitro abandona su idolatría, proclama la soberanía de Hashem, hay una conversión. Recordemos que él es un sacerdote de Midian. El Midrash dice que Yitro fue sacerdote de ¿cuántas religiones? De todas las que existían. Probó todos los credos y participó en todo lo que existía en esa época. Y ahora él reconoce a Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como el único Dios verdadero. Y el verso 27, sin embargo, nos dice, y se despidió Moisés de su suegro, y éste se fue a su país. O sea, ¿por qué Yitro no se quedó
con Am Israel en el desierto? ¿No es cierto? Si encontró en la Torá la respuesta para su vida, si encontró en el Dios de Israel las respuestas para todo lo que él buscó durante toda su vida, aprendió de Moisés, aprendió lo que Dios hizo cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿por qué no formó parte de Am Israel como un miembro más? Hay quien dice que sí se quedó y hay quien dice que no se quedó. La Torá por lo menos dice que no se quedó. El Midrash nos trae 10 nombres respecto de Yitro. Con estos 10 nombres loan el nombre de Yitro. De hecho, nuestros jajamim decidieron ponerle a la parashá más importante de toda la Torá, porque si este suceso no ocurre, no estaríamos aquí hablando de la Torá, ¿correcto? Esta es la más importante. Si no ocurre Matan Torah, si no ocurre la entrega de la Torá, entonces no tendríamos nada que hablar, nada que decir. Esta es la más importante. Y de hecho, esta parashá no se llama Matan Torah. ¿Cómo se llama? Yitro. O sea, tiene el nombre primero de un ger, de un extranjero, y de quien se dice, ¿no es cierto?, por transmisión de nuestro jajamín, que se convirtió a la Torá, al judaísmo. Ahora, la Torá nos dice que él abandonó la tierra y que se regresó a su país. Quizás, voy a explicarlo de esta manera, pero yo creo que la Torá nos deja entrever esto para que nosotros podamos analizar bien cómo debiese ser el proceso de conversión. Quizás Yitro fue a lo de su familia, a enseñar los principios de la Torá que había aprendido, porque él tenía esta necesidad, ¿no es cierto?, como sacerdote, de mediar, de difundir las palabras de Dios, anteriormente de difundir la espiritualidad que él buscaba. Él tenía este deseo. Lo más probable es que él haya ido a difundir palabras de Torah. Baruch Hashem. Quizás ese fue el objetivo. Ahora, aprendemos de esto que la conversión completa siempre está en desarrollo. O sea, no es que usted y yo estemos terminados y que siempre la conversión puede perfeccionarse como también puede desperdiciarse. Por eso es que Primera de Corintios capítulo 10, cuando habla acerca de que todos estuvieron en la nube, que todos cruzaron el mar y todos estuvieron en la nube, todos bebieron la misma bebida espiritual y todos comieron la misma comida espiritual, todos participaron de lo mismo, pero más de los muchos, dice el escritor, Dios no se agradó. De los muchos, Dios no se agradó. Y al final del versículo dice, por lo tanto, el que esté firme, mire que no caiga. O sea, la conversión definitiva, absoluta, no existe a menos que la persona llegue a un punto de crecimiento. O sea, sí existe. ¿Cuándo existe? Cuando la persona llega a un punto de crecimiento y de nivel espiritual tal que se llama el punto de no retorno. Hay un punto de no retorno para los que se apartan de Dios, que la persona hizo tanto mal, Hasbe Shalom lo alenu, ¿no es cierto? Mató, asesinó, etcétera, lo que usted piense, lo más terrible, y llegó a un punto donde la persona no puede volver, no se le da permiso para regresar a Dios. Así también puede haber un punto donde la persona se apegue tanto a su creador, tanto a Hashem, como Moshe Rabenu, ¿no es cierto?, que fue un siervo fiel en toda su casa, que tampoco haya un punto de retorno para esa persona. Es decir, retorno respecto del mal. Porque ahora ya vive en un nivel donde solamente cumple mitzvot. Podemos llegar a ese punto. Ahora, siendo honestos y siendo sinceros, ¿en qué punto estamos nosotros? Todavía estamos en un punto donde estamos desarrollando nuestra conversión. ¿Ok? Ahora, esto no nos tiene que desmotivar, porque estamos hablando de esto para poder motivarnos a mejorar nuestra conversión a Dios. ¿Ya? Ok. Entonces, hay algunos puntos a considerar respecto de nuestra conversión. Dice en la Gemara, en el Masejet Makot, en la página 10b, por el camino que uno desea ir es conducido. Es decir, si uno desea ir por un camino bueno,
te ayudan desde el cielo, el eterno, tiene la capacidad de ver qué hay en tu corazón y Él te ayuda. Tú quieres guardar Torah Mitzvot, el eterno te va a ayudar. Te va a poner las personas que necesitas en tu vida, te va a ayudar a crecer, te va a ayudar, te va a dar maestros, te va a dar un buen pastor llamado Vladimir, Baruch Hashem, te va a poner buenos hermanos a tu lado y va a potenciar tu crecimiento. ¿Ok? Si eso está en tu corazón, crecer para el eterno, crecer, superarte espiritualmente, apegarte a Dios, Dios sabe si eso está en tu corazón. Y Él te da todas las herramientas, todo el escenario que se necesita, Dios lo pone a nuestro favor para crecer. Baruch Hashem. Del mismo modo, si a ti no te interesa, porque esto yo lo he visto, hermanos queridos, esto yo lo he visto, esto es así. Una persona que no le interesa esto, de a poquito lo conducen hacia afuera. Viene, un día sí, un día no, un día participa, un día la Torah, otro día no. Va sacando de a poco. Todo esto lo saca, lo menosprecia, no lo valora y llega a un punto donde la persona está afuera. No digo punto de no retorno. Sin embargo, por el camino por el cual él quería ir, fue conducido. Se le dieron todas las situaciones, todo el escenario y toda la plataforma para no guardar la Torá, para no guardar la mitzvot y para despreciar la fe y para estar en una posición de apatía frente a todo esto. Hermanos queridos, esto que estoy diciendo es así, esto pasa. Por eso dice el escritor, el que esté firme, mire que no caiga. Es la reflexión que tenemos que hacer, porque estamos en un camino que es serio, que es la vida o la muerte. Este camino en el que nos encontramos es la vida misma, Baruch Hashem, pero puede ser la muerte también, por separarnos del Eterno. Ahora, miren, primer punto. El primer punto que tenemos que tener claro aquí en la mente es, Dios no busca ángeles. En este proceso de conversión, Dios no busca gente perfecta, no busca ángeles. Dios no quiere ángeles, de hecho. Él tiene hartos ángeles. Tiene millones y millones de ángeles ahí arriba, a su servicio. Hay ángeles que existen para decir Kadosh, Kadosh, Kadosh una vez en toda la existencia de su eterna vida. Existen una vez y desaparecen. Así nos dice el Midrash. Nos trae nuestro Jajamín, que hay ángeles que viven para decir solamente una vez Kadosh, Kadosh, Kadosh. Imagínense el nivel en el que ellos se encuentran y sirven a Dios sin libre albedrío porque no pueden tener libre albedrío frente a la revelación que tienen. No sé si me explico. Entre paréntesis, cuando hablo de punto de no retorno de respecto de Dios, es cuando se pierde el libre albedrío del hombre. Porque el hombre está tan apegado a Dios que el hombre no puede hacer el mal. Si llegar a ese nivel, es llegar al nivel de Moshe Rabenu, ¿no es cierto? ¿Para qué hablar de Yeshua, nuestro Mashiach, que está por sobre todos, ¿no es cierto? Que Él no es un punto de comparación para nosotros, aunque sí es el ejemplo y el modelo a seguir. Baruch Hashem. Bien, cerramos paréntesis. Fíjense que Dios no busca ángeles, porque es imposible que una conversión ocurra completamente de la noche a la mañana. Ahora, nos dice Hechos capítulo 15 que a Moisés tienen desde generaciones antiguas en cada ciudad quienes lo predican, puesto que es leído en las sinagogas cada Shabbat. ¿Correcto? ¿Cuál es la idea de que la gente vaya a la congregación cada Shabbat? Vaishma, a escuchar. Y a mí me da pena, mucha pena, que tengamos una actitud tan antagonista contra nuestros sabios, contra el pueblo judío, contra el pueblo de Israel, contra todos nuestros jajamín que enseñan la Torah. 3.000, hermanos, llevan 3.300 años de historia enseñando este texto. 3.300 años. Han significado estos 3.300 años sangre, muertes, 6 millones de judíos en el holocausto. Ahora todos estos secuestrados por el odio, pogromos,
Inquisición, bolcheviques, Primera y Segunda Guerra Mundial, todas las otras tribulaciones que vivimos antes. Primera destrucción del Beit HaMikdash, segunda destrucción del Beit HaMikdash, la historia de los Macabim, etc. El pueblo de Israel, 3.300 años de historia, estudiando y dando la vida por este texto, con sus rebeliones, con todo lo que ustedes quieran, pero 3.300 años siendo fieles al Eterno, un remanente por lo menos a este texto. Y venimos nosotros, que ni 15 años, ni 10, ni 30, ni aunque sean 50, venimos a estudiar este texto de la Torá. Y de pronto nos sentimos Shomer Torá. Y decimos, ahora que yo soy Shomer Torá, guardador de la Torá, y sentimos que somos autosuficientes y podemos prescindir de toda esta sabiduría, de los doctores que Hashem le dio a su pueblo. Hay un versículo en el profeta Jeremías, un versículo que dice, no quitaré, esto lo dice el Eterno, por favor, después lo googlean, no recuerdo el versículo, no quitaré de ti tus maestros. Eso dice el Eterno respecto del pueblo de Israel. O sea, el Eterno mismo está diciendo que el Eterno los va a exiliar al pueblo, lo va a sacar de Israel, lo va a arrojar al extremo de la tierra, pero lo que no le va a quitar a su pueblo nunca son sus jajamim, porque sus jajamim, sus maestros representan la Torá en las naciones. Nunca Dios nos ha desprovisto de maestros. Por lo tanto, consejo, hermanos queridos, a los hermanos que recién vienen comenzando, llevan 1 año, 5, 10 años, lo que lleven, no tengan una actitud arrogante frente al pueblo de Israel, frente al judaísmo. Aprendan, escuchen en silencio, retengan todos sus prejuicios religiosos y dogmáticos, manténganlos en su interior y escuchen y aprendan en silencio. Y Baruch Hashem, si tienen esa actitud, el Eterno los va a ayudar y los va a poner en un lugar de claridad muy grande y ustedes van a poder no solamente aprender y crecer, sino que van a ver que esta verajá los va a alcanzar a ustedes, a su casa, a su familia y sus hijos. Escuchen, esta puede ser la razón por la que sus familias no tienen bendición. Tener esta actitud arrogante frente a la Torá y frente a nuestro jajamín puede ser la razón por la cual Dios no termina de bendecirnos. Ahora, fíjense, el camino de la Torá es paciente con el converso. Estos puntos quiero que los tengan en cabeza. Es flexible con el corazón que quiere avanzar. Dios ayuda al que desde su interior desea prosperar en el camino de la Torá. El Eterno mide la sinceridad de sus pasos y sus intenciones. Cuando la persona se topa con las muchas prohibiciones y exigencias de la Torá, muchas veces la persona, ¿qué le pasa? Se desalienta, ¿no es cierto? Todas estas prohibiciones, todos estos preceptos, todas estas leyes, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? ¿Y qué ocurre? El efecto inmediato al ver tantas prohibiciones y tantos preceptos y cosas que hacer es, los rabinos están equivocados, estos de la religión, Yeshua no vino a enseñar esto. Esa es la respuesta teológica ante un desafío. En cambio, la respuesta debiese ser, yo estoy en esta posición, en este nivel, no puedo llegar todavía ahí, pero con la ayuda de Hashem y mediante las palabras de Dios voy a llegar a ese nivel si Dios me lo permite. Es una actitud de aprendizaje, de desarrollo, de crecimiento, no una actitud arrogante como quien dice una hormiga va a vencer a un elefante. Esa es la posición de la persona que no sabe nada y que sin embargo se mantiene en su ignorancia pretendiendo que realmente está en la razón. Bien, entonces, siguiente punto. Hashem ha provisto una identidad a nosotros de reyes y sacerdotes. Y Hashem nos pide un comportamiento digno, por lo menos de esfuerzo. O sea, si somos sacerdotes, si somos reyes, si esa es parte de nuestra identidad,
La consecuencia de esa identidad es que por lo menos haya en nosotros un esfuerzo para mejorar nuestra conversión y nuestra observancia. Voy a tener que saltarme algunas cosas para poder avanzar a lo último, me quedan pocos minutos. Miren, todos los comienzos son difíciles. Eso lo dice la Mejiltá, Rabbi Ishmael, lo cita en el Midrash del comentario de la Parashá Yitro. Todos los comienzos son difíciles. No es fácil observar la Torá. No es fácil de la noche a la mañana cambiar una cultura gentil por una cultura hebrea, un entendimiento gentil de las Escrituras por un entendimiento judío de las Escrituras. No es fácil. Pero todos los comienzos son difíciles. Eso dice Rabbi Ishmael. ¿Por qué todos los comienzos son difíciles? La respuesta es la siguiente. Todos los comienzos son buenos y tienen potencial. Cuando yo comencé en esto, Baruch Hashem, me acuerdo, comencé con mucha alegría, mucha fuerza, y me acuerdo de mis primeros momentos de impresión. ¿Saben con cuál cosa me impresioné inicialmente? Bueno, hubieron muchas en realidad. Ahora me acuerdo de una. Una de las cosas que me causó más impresión, motivación para acercarme a la Torá fue la película Ushpisin. ¿Se acuerdan ustedes de esa película? Que habla acerca de estos invitados que llegan a la cabaña de Moshe Balanga en la festividad de Sukkot. Yo me acuerdo que veía esa película y lloraba, y sentía un deseo de acercarme a la Torá, al pueblo de Israel. Todos comenzamos con una motivación, con un potencial inicial. Entonces, ¿por qué Rabbi Ishmael dice que todos los comienzos son difíciles y en realidad los comienzos son buenos, ¿no es cierto? Hay potencial en los comienzos, hay que aprovecharlos. ¿Cuál es el punto? El punto que nos quiere enseñar aquí, nuestro Jajamim, es que en realidad los comienzos son difíciles porque los comienzos son en realidad el término de otro ciclo. Entonces, lo difícil no es comenzar, lo difícil es terminar otra cosa. Ese es el tema. ¿Cómo terminamos nuestra cristianización, nuestra manera griega de entender las escrituras? ¿Cómo terminamos todos esos procesos y nos divorciamos de Roma definitivamente? Nos separamos de Roma definitivamente. Cerrar ese proceso, cerrar ese ciclo es lo difícil. Para comenzar ahora a tomar el manto de un judío, como dice el profeta Zacarías, ¿no es cierto? Que de las naciones vendrán 10 gentiles y tomarán todos el manto de un judío para seguirlo a él. ¿Cómo logramos cambiar eso? El primer proceso es el difícil. Hay que cerrar los procesos que tienen que ver con nuestra gentilización y avanzar hacia la Torá, pero primero cerrando lo demás. Quiero terminar examinando el caso más importante de toda la Biblia de conversión. Y van a ver cómo es que vamos a aprender algo muy lindo de este caso. ¿Cuál es el caso más lindo e importante de toda la Torá, de todo el Tanaj, de conversión? El caso de Yitro dijo, oye, David, sí, ese es uno, pero hay otro que es más importante todavía. ¿No? ¿Quién lo tiene por ahí? Fíjense. Muy bien, Javier. De Ruth, sí, muy bien. Fíjense, vamos a aprender algunas cosas de Ruth. Ayer estuve estudiando la Megilá Ruth y hay algunas cosas muy bonitas. Miren, ¿qué podemos aprender de la conversión de Ruth la Moabita? Vamos a leer el capítulo 1 desde el versículo 7 para que podamos tomar algunas ideas. Dice, Naomi era la suegra, ¿no es cierto? Y ella tenía 2 yernas que se habían casado con 2 Yehudim, los cuales murieron. Naomi era la suegra judía. ¿Y cuáles eran las yernas? La yerna se llamaba Orpá, y la otra se llamaba Ruth. Luego de todo este proceso de catástrofe, de peste en realidad y de plaga que ellos experimentan en la tierra de Moab, ellos están viviendo en la tierra de Moab y ahí mueren estos 2 hombres.
y ella se queda solamente con sus dos yernas, Naomi, decide volver a su tierra, es decir, volver a la tierra de Israel, volver a la Torá finalmente. Dice, Naomi salió del lugar. El énfasis es que ella deja el lugar de Moab para ir a la tierra de Israel y que eso causa un impacto en el lugar. Por eso dice, salió del lugar en el que había estado. Y sus dos nueras junto con ella, y fíjese que la Torá aquí, el Tanaj, nos está diciendo que las dos iban con ella. Quiere decir, el texto, la idea que nos quiere dar, es que las dos estaban decididas a seguir a su suegra. O sea, ambas estaban decididas en su proceso de acercamiento a todo lo que Naomi representaba. ¿Qué representaba Naomi? Representaba la Torá. Sí, eso representaba la tierra de Israel, representaba las mitzvot, representaba un mundo de ética y de moral elevado y un comportamiento distinto al que ellas habían, por lo menos, visto en la nación de Moab. Naomi representaba una mujer de Torá en otra nación. Y ahora ella se iba a vivir de nuevo a su tierra. Y aquí el Tanaj nos dice que ambas iban juntas. O sea, ambas comenzaron el proceso de conversión. Ambas se iban a convertir al Dios de Israel y al pueblo de Israel. Las dos iban juntas. Dice, iban juntas con ella y emprendieron el camino del regreso al territorio de Yehudá. Dice, y Naomi dijo a sus dos nueras, vayan, regresen cada una de ustedes a la casa de su madre. Aquí está el primer regresen. Naomi le va a decir 3 veces a sus nueras, ¿yernas o nueras se dice? Nueras, estaba diciéndolo mal yo. Ok, Baruch Hashem, no soy perfecto. Entonces, Naomi dijo a sus nueras, vayan y regresen. 3 veces le va a decir Naomi regresen. De esto aprende el Midrash, que al converso hay que acercarlo con la derecha y desalentarlo con la izquierda. O sea, para ver si realmente sus motivaciones son sinceras, hay que decirle que no, que al principio hay que decirle que no. Mira, todo esto implica acercarte a la Torá y acercarte al pueblo de Dios. Y es por eso que Ruth, en primera instancia, se va a negar a que ellas la acompañen. Dice, que el Eterno actúe bondadosamente con ustedes, al igual que ustedes actuaron con los muertos y conmigo, o sea, con sus hijos que habían fallecido. Que el Eterno les conceda hallar tranquilidad cada una en casa de su futuro esposo. Van a tener una vida acá. No vayan conmigo, van a tener una vida acá, van a tener esposos. Yo no tengo esposos para darle. Las besó y alzaron sus voces y lloraron. Aquí lloraron por primera vez. ¿Por qué? Porque ellas querían seguir a su suegra, pero ellas las estaba desalentando y les estaba prometiendo un futuro en la tierra de Moab. Orfa y Ruth comparten la misma intención en primera instancia. Y quiero que nos veamos a nosotros reflejados en ellas, porque todos tenemos en cierta medida la intención de acercarnos a Dios, a la Torá y al pueblo de Israel. ¿Sí o no? Todos tenemos esa intención. El punto es que en algún punto esto pierde fuerza. Miren, entonces ellas le dijeron, no, sino que regresaremos contigo a tu pueblo, Baruch Hashem. Las dos se mantienen firmes en su decisión de ir a lo del pueblo de Israel y de seguir a su suegra en cuanto a principios, a la Torá. No, no hay que flaquear, hay que insistir. No podemos ahora estar en el nivel, pero vamos a seguir contigo, ¿no es cierto? No hay futuro aquí para nosotras, es lo que están pensando ellas. No hay esposos aquí para nosotras dignos de nosotras, porque nosotros tenemos otros pensamientos más altos. Dice, pero Naomi dijo, regresen. Segunda vez, de nuevo las desmotivó
a que no las acompañaran, porque ¿qué es lo que está haciendo Naomi? Las está probando, está viendo realmente si dentro de ellas está la motivación sincera de convertirse al Dios de Israel, a la Torá y vivir en la tierra de Israel con todo lo que ello involucra. Pensemos nosotros, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido como que estamos haciendo algo donde no hay cabida para nosotros? Y esa ha sido la razón por la cual muchas personas han abandonado el camino de la Torá, el camino del aprendizaje. Porque de pronto se han visto con un talit y una equipa, o se han visto diciendo verajot en hebreo o estudiando la parashá, y no han tenido una relación más sincera con el texto, con la Torá, con el aprendizaje, y han decidido abandonar el camino porque no aguantaron esa segunda etapa, que sería el regresen. Ese desafío en el fondo que Dios te pone. ¿Estás seguro que quieres avanzar? Hijas mías, ¿por qué han de marchar conmigo? ¿Acaso tengo yo otros hijos en mis entrañas que puedan convertirse en maridos para ustedes? Yo estoy vieja, no tengo hijos. Acá tienen un futuro. Y aquí luego dice, regresen, tercera vez. Hijas mías, váyanse, pues soy demasiado vieja para tener marido. Aun si yo dijera, todavía tengo esperanza, e incluso si esta misma noche estuviese yo con un hombre y concibiese hijos, ¿acaso guardarían ustedes hasta que crecieran o se privarían de tener un marido hasta entonces? No, hijas mías, pues me apena por ustedes, ya que la mano del Eterno ha sido contra mí. O sea, aquí está diciendo que yo perdí mis 2 hijos en esta tierra, el Eterno me castigó, viví experiencias malas, no sigan conmigo porque no estoy segura de si la providencia divina me acompaña o no. Eso está diciendo. Las está desalentando por última vez. Vemos quién pasó la prueba. Veamos quién pasó la prueba. Dice, entonces alzaron sus voces y lloraron aún más. Y dice ahora, y Orpa le besó a su suegra. O sea, Orfa le dio el beso de Judas. La besó. O sea, se despidió. Ya le dijo, tienes razón. En realidad, mi futuro no está en Israel. Mi futuro no está con la Torá. Ni el futuro de mis hijos tampoco. En realidad, mi futuro está acá. Acá en Moab, ¿no es cierto? Acá hay mall, abre los sábados. Acá puedo comer lo que yo quiera, ¿no es cierto? Venden churrasco con queso. Acá hay cerdito para comer. Y no voy a acompañarte. En el fondo ella desiste con un beso. La diferencia está en que Orfa no perseguía los mismos valores trascendentales que su hermana, Ruth. Ruth, en cambio, no perseguía el solo hecho de estar con un hombre, tener un hijo y tener materialidad y paz en cuanto a eso, sino que ella buscaba ahora cosas que eran trascendentales. Y la Torah dice que Orfa besó a su suegra, es decir, se despidió, pero mira lo que dice respecto de Ruth. Pero Ruth se apegó a ella, Baruch Hashem. De esto aprendemos cómo uno se convierte al Dios de Israel, apegándose a alguien que pueda introducirte al camino de la Torá y de las mitzvot, y que esta persona esté más apegada que tú al Eterno. O sea, apégate a los jajamim, apégate a las personas que realmente están cerca de Hashem. Se apegó a ella, es decir, a sus palabras también, y de esa manera evidenció su real deseo de convertirse al pueblo de Israel. Naomi dijo, he aquí que tu cuñada se ha vuelto hacia su pueblo y hacia sus dioses. Mira lo que dice Naomi. Se regresó a sus dioses, no se quiso convertir al Dios de Israel. Regresa tú también tras tu cuñada. Pero Ruth dijo, no me insistas, para que te abandone y desista de seguirte, pues hacia donde tú vayas, yo iré, y en donde tú pernoctes,
yo pernoctaré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En donde tú mueras, moriré yo y allí seré sepultada. Que así me haga el Eterno y así me añada que solo la muerte me separará de ti. Qué tremendo. Baruch Hashem. Miren lo que vamos a aprender de estas cosas que dijo Ruth. Vamos a aprender los siguientes puntos. ¿Qué significa esto de tu pueblo será mi pueblo, la muerte me separará de ti? ¿Qué aprendemos de todo esto? Dice, hacia donde vayas, tú, yo también iré. ¿Qué nos enseña nuestro Jajamín respecto de esto de hacia donde tú vayas, yo iré contigo? Nuestros Jajamín nos enseñan que esto se refiere al cumplimiento o al compromiso de cumplir con las leyes de Shabbat. O sea, todo esto es un mensaje interno. Todo esto hay que entenderlo en el nivel de la insinuación de la Torah. ¿Qué está insinuándonos el texto aquí? Es así como el Shabbat tiene prohibiciones respecto del desplazamiento, ojo con esto, ¿eh? Por ejemplo, no está permitido viajar en Shabbat. Entonces lo que aquí Ruth está diciendo, yo voy a cuidar las leyes respecto de viajar en Shabbat, de trasladarme de una ciudad a otra, cosa que está prohibida. Donde tú vayas, yo iré. O sea, yo me mantendré dentro de los límites que correspondan en las leyes determinadas para ese sagrado día. ¿Por qué nace esta respuesta de Ruth? Porque en realidad el texto no te dice que Naomi la desalentó diciéndole, mira, en Shabbat nosotros hacemos estas cosas. Por eso yo digo, ¿en qué punto de conversión estamos? ¿Todavía somos de los que toman el auto y viajan en Shabbat? ¿Estás seguro de que quieres seguir este camino? Porque no va a ser toda la vida esto de entrar y salir en Shabbat. Tampoco va a ser toda la vida esto de comprar en Shabbat. Y tiene que llegar un punto donde tú ya no vas más al mall en Shabbat. ¿No es cierto? A menos de que sea un asunto de vida o muerte, como por ejemplo cuando mi señora dice, si no voy al mall me muero. ¿No es cierto? No, sí, eso es un chiste. Sí, es un chiste. No me dice eso, ella está siempre conmigo, Baruch Hashem. Bien, miren, luego le dice, en donde tú pernoctes, yo pernoctaré. ¿Qué quiere decir esto? Nos enseña nuestro Jajamim. Esto se refiere al compromiso de evitar la inmoralidad. ¿Por qué? Porque el hecho de pernoctar implica estar dentro de un lugar a solas o solo, en un lugar cerrado, en un lugar privado. Eso es pernoctar. Entonces, como tú me has enseñado, Naomi, que yo no puedo estar en un lugar solo, encerrada con otro hombre, prohibido para mí, así también yo respetaré estas leyes. Donde tú pernoctes, yo pernoctaré. Es decir, como tú cuidas estos asuntos, yo también los cuidaré. Y aquí estamos a otras leyes que tienen que ver con el siniut, con el recato. ¿Quieres crecer en la Torá? Entonces ahora la Torá te va a pedir que prosperes en tu manera de relacionarse con el sexo opuesto. No puedes estar a solas con una mujer que no es tu mujer. No puedes estar a solas con un hombre que no es tu hombre. No puedes viajar en un automóvil con una mujer que no es tu mujer. Todas estas leyes de cuidado tienen que ver con convertirse a la Torá y al pueblo de Israel. Ah, que se puso pesado, ¿no será mucho? Esto es, pues, hermano. De esto se trata. No es solamente decir Shabbat Shalom. No es solamente decir Baruch Hashem. No. Implica un compromiso de comportamiento respecto de conducta que va más allá incluso de la práctica usual que nosotros tenemos. Claro, porque hoy día no hay problema. Todo el mundo traspasa estas líneas. Pero el traspaso de estas líneas
son en realidad la razón por la cual luego hay otras consecuencias que son lamentablemente muy difíciles después de resolver. Luego le dice, tu pueblo será mi pueblo. Esto se refiere al compromiso de cumplir en la totalidad con los preceptos de la Torá. Tu pueblo será mi pueblo, ¿qué significa? Como tú le diste, como Hashem le dio una Torá al pueblo de Israel, también esa Torá es para mí. Cuando yo digo el pueblo de Israel, yo soy miembro del pueblo de Israel, estoy diciendo yo soy Shomer Torá, estoy obligado a guardar la Torá. Estoy asumiendo un compromiso de guardar la Torá, todos sus preceptos. Ahora, por eso dije, no todos somos ángeles de la noche a la mañana, pero sí debo asumir el reto y el desafío de comenzar, ¿no es cierto? No todos guardamos la Torá ni los preceptos que nos competen, todos, porque no hemos estudiado todo y porque no hemos aprendido todo. Entonces, después de tener toda esta información, todo este background de leyes, de preceptos, de cosas que debemos hacer, la pregunta es, ¿quieres seguir adelante o quieres regresar? Esta es la pregunta. ¿Qué es lo que realmente te motiva? Quizás tú quieres seguir adelante porque dentro de ti tú tienes un inmenso amor por Dios. Y en realidad, lo único que te motiva en la vida es seguir amándolo. Y a pesar de que hoy día te cuesta, estás seguro que lo vas a lograr, porque vas a aprender a hacer su voluntad. Luego le dice, con esto terminamos, en donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Enseña a nuestro Jajamín que esto se refiere a la aceptación de las puniciones prescriptas por la Torá por la transgresión de preceptos capitales. O sea, así como la Torá dice que si una persona comete idolatría y la pena capital por hacer idolatría públicamente es la pena de muerte, así también yo estoy decidida a aceptar todos los castigos que la Torá prescribe si yo incumplo en uno de ellos. Queridos hermanos, la Torá nos dice, la Escritura nos dice que la sangre de Yeshua es la sangre del pacto, la sangre del pacto. Por medio de la fe en el sacrificio y en la muerte de Yeshua y en su resurrección, esa sangre es una sangre que nos une a un pacto con Dios. En Romanos capítulo 9 dice que de ellos, del pueblo de Israel, son los pactos, las promesas, los convenios. Es decir, la sangre de Yeshua nos une a todos estos pactos. Y el pacto de la sangre de Yeshua nos hace miembros del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. ¿En qué punto estamos? ¿Dónde está nuestra conversión? ¿Nos sabe amargo todo esto? ¿O es realmente un desafío porque amamos profundamente a Dios? Amén. Que el Eterno nos ayude.